Estimados y estimadas todas y todos, bienvenidos y bienvenidas a esta primera sesión de Taller de Desarrollo Cognitivo 2 de la sección 1. Y lo que vamos a hacer hoy día es presentar la asignatura. Y lo primero a tener presente es que esta asignatura tributa a ciertas competencias genéricas del perfil de egreso de la carrera. ¿Cuáles son estas? En primer lugar, tenemos lo que se denomina el pensamiento reflexivo. Y esta asignatura busca tributar a su primer nivel de dominio, que es reflexionar y aprender del propio desempeño, manteniendo un continuo desarrollo profesional y personal, como dice ahí, adoptando y promoviendo estrategias de autocuidado y de autorregulación. Es decir, la idea es que reflexionar sobre el propio desempeño lo lleve a uno a cuidarse mejor, profesional y personalmente, y regularse en el trabajo académico y profesional. En segundo lugar, está la resolución de problemas. La idea es que esta asignatura les ayude a identificar elementos significativos de cualquier situación que sea un problema, para luego resolverlo de manera efectiva. Básicamente, ¿por qué esto falló? Y qué es lo que habría que hacer quizás para resolver la situación. Me acabo de dar cuenta de que mi computador no está enchufado y en algún momento se le va a acabar la batería. Así que una vez que terminemos esta diapositiva, voy a ir a buscar el cargador. La tercera competencia genérica a la cual tributa esta asignatura es la comunicación escrita. Es obvio y evidente por qué es una competencia crítica en el desarrollo profesional de cualquier carrera. En su primer nivel de dominio, esta competencia se define como la capacidad de expresar eficaz e inteligiblemente ideas y opiniones en situaciones tanto formales como informales de manera escrita. Hay otra competencia que es comunicación oral, que es lo mismo, pero justamente de manera hablada. Esta asignatura no tributa a esa competencia. Nos vamos a dedicar a lo escrito. Y me gustaría preguntarles en este momento, ¿qué significa inteligible? A ver si saben. ¿Qué significa inteligible? Que no se puede leer. Profe, que se puede entender, ¿cierto? Claro, todo lo contrario. Se puede entender. Inteligible, no sé si tiene la misma raíz de entender. La verdad es que no, tiene la misma raíz de inteligencia. Inteligible es como que se puede entender. Eso es. ¿Ya? Y como bien dice Sara, que es comprensible para los demás, porque uno de los grandes problemas de la comunicación escrita es cuando el sujeto o la sujeto escribe para sí misma o para sí mismo. Si yo escribo y luego leo lo que escribí y digo, yo lo entiendo, por lo tanto estoy satisfecho, estoy cometiendo un error. Yo debo leerlo e imaginarme, ¿esto lo podría entender un lector cualquiera? Dentro del universo, por supuesto, porque es imposible que ustedes escriban un ensayo y eso lo entienda un niño de 5 años. ¿Esto lo podría entender mi público objetivo? Sí, ya. ¿Estoy satisfecho? Sí. Ese es un buen criterio. Pensar en los demás, no en uno mismo. Así que de eso se trata este nivel de dominio. Luego, la otra competencia a la que tributa esta hermosa asignatura, que es la última de las 4 estrategias a las que tributamos dentro de este semestre, es el pensamiento estratégico. Como les decía, 3 niveles. Primero es la capacidad de reconocer e identificar en una situación de reflexión académica acotada, es decir, limitada, los elementos que participan como antecedentes y consecuencias de la misma, pudiendo anticipar algunos escenarios posibles de evolución. Por ejemplo, ya, cuando ustedes tienen que dar una noticia de fallecimiento a alguna persona de manera telefónica, una de las primeras cosas que ustedes tienen que hacer es preguntar, ¿dónde está usted? Esto está protocolizado. No es el único protocolo que existe, pero un protocolo internacional bastante conocido dentro de lo que es la
mala noticia del fallecimiento es preguntarle a la persona a la que ustedes le están contando esto, ¿dónde se encuentra usted? Y la pregunta es, ¿por qué hay que preguntar eso? Por mientras que lo piensan, mi computador me acaba de avisar que se está descargando, así que Yo creo que es porque si, por ejemplo, si está, no sé, en algún lugar público y una persona muy importante, onda le puede dar, no sé, como puede reaccionar mal físicamente, puede descompensarse y puede, no sé, caerse o algo así. ¿ya? Pero ¿por qué es relevante dónde se caiga? No puede ser por si tiene un lugar donde lo contengan. Onda, si está afuera no va a haber nadie cerca que le pueda ayudar si se cae, por ejemplo. Podría ser, pero ¿por qué es relevante dónde está? Porque una cosa sería preguntar, ¿está usted con alguien? ¿Tiene alguien que lo pueda ayudar? Esa es una pregunta, pero la pregunta es, ¿dónde está? ¿Por qué dónde está? Por ejemplo, ¿Y si se para ver desorienta? si la ocasión es apropiada. Perdón, ¿quién había dicho algo? Yo, Ruth, si se Ruth. desorienta. Ya, si se Y hay desorienta, que ya, buscar, y hay que buscar red de apoyo para encontrarlo. O... Exacto, exacto. Porque una cosa es si está con alguien que, que le pueda prestar ayuda, pero otra cosa es qué es lo que pasa si es que esa persona corta la comunicación. Voy a tener que buscar formas de encontrar a esa persona. La persona con la que yo estaba hablando estaba en su casa, estaba en el trabajo, estaba en la locomoción colectiva. Por eso es importante preguntar. ¿Y por qué les hago esta pregunta? Porque ahí hay un elemento de pensamiento estratégico. ¿Cuáles son los antecedentes de dar una noticia de fallecimiento? Todos sabemos cómo funcionan los seres humanos, todos sabemos cómo son las redes interpersonales de las personas y lo que le pasa al ser humano cuando se entera de que alguien importante, significativo ha fallecido. Y en segundo lugar, ¿cuáles son las posibles consecuencias de dar esta noticia? Entonces, aprenderse el protocolo y preguntar, ¿dónde está usted? Sin cuestionarse por qué tengo que preguntar esto, no es pensamiento estratégico. Levantar la mano y preguntar, profe, ¿y por qué yo tengo que preguntar dónde está la otra persona? Ese es el comienzo de la instalación del pensamiento estratégico en este ejemplo. Preguntarse el qué, el cómo, el por qué y el cuándo de los antecedentes y las consecuencias de una acción. Y dicho eso, lo voy a dejar durante unos breves segundos porque voy a ir a buscar mi cargador. Entonces, ahora con el computador ya cargándose, podemos pasar a lo siguiente. ¿Qué es lo siguiente? Aspectos importantes de evaluación de la asignatura. Esto es algo que siempre es importante y relevante para los y las estudiantes. Hay dos unidades. ¿Ya? La primera unidad es igual a cómo se evaluaba las dos unidades del semestre anterior. Vamos a hacer una cierta cantidad de guías, que son 4 guías. Cada una de esas guías va a generar una nota. Promediamos esas 4 notas y ese promedio vale el 50% de la nota final de la asignatura. En la segunda unidad, también vamos a hacer 3 guías que van a promediar, pero esa nota va a valer el 20% de la nota final de la asignatura. Nos falta en este cálculo un 30%. ¿Y a qué corresponde ese 30% faltante? A la confección de un ensayo. Justamente yo les había mencionado la idea de hacer un ensayo y eso es lo que van a tener que hacer ustedes en Taller de Desarrollo Cognitivo 2. La nota de este ensayo es una nota, en términos generales, grupal, vale un 30% de la nota final de la asignatura. Asignatura que, como ustedes saben o sospechaban, no tiene examen. ¿Ya? ¿Alguna pregunta, alguna consulta hasta acá? Como ustedes saben, van a aparecer 3 notas en el portal académico. La primera va a ser
el resultado de la guía de la primera unidad. La segunda va a ser el resultado de la guía de la segunda unidad, y la tercera va a ser el ensayo. La primera nota va a valer, se multiplica por 0,5, la segunda nota se multiplica por 0,2, y la tercera nota se multiplica por 0,3, y luego todo eso se suma, y esa es la nota final de la asignatura. Ahora, la pregunta a continuación es, ¿cuáles son las fechas importantes del semestre? Y aquí las tenéis. Ahí tienen la primera unidad, la segunda unidad, y ahí tienen todas las actividades con sus respectivas fechas de entrega. Como ustedes ya podrán intuir, la primera unidad aborda comprensión lectora. La segunda unidad es producción escrita, que no es solamente redacción, es un poquito más que redacción, porque tiene que ver no solamente con cómo pongo en el texto una idea clara, sino que tiene que ver también con primero clarificar la idea. ¿Qué digo? ¿De qué escribo? ¿Cuáles van a ser los elementos relevantes? Y luego eso, ¿cómo lo pongo en palabras escritas? De eso se trata la segunda unidad. En la primera unidad vamos a tener una actividad formativa que se entrega el 31 de agosto. Luego, las 4 guías, que ahí están las fechas. La unidad termina en octubre. Comenzamos la segunda unidad en la tercera semana de octubre. Y ahí están las guías. La primera guía se entrega el 19 de octubre. La segunda guía, el 16 de noviembre. Y la tercera guía, el 7 de diciembre. Entre medio, vamos a comenzar a escribir el ensayo. ¿Cuándo? El día 24 de septiembre. Y este ensayo se entrega en el 23 de noviembre. Y como bonus track, ¿se acuerdan ustedes del ACRA y el DAMAE? Esos hermosos cuestionarios infinitos acerca de qué es lo que hacen ustedes cuando estudian, qué es lo que hacen ustedes cuando preparan una sesión de estudio, cómo abordan las evaluaciones. Pues bien, volverán. Y no en forma de fichas, sino que en forma de formulario. ¿Y por qué? ¿Por qué el 7 de diciembre les vamos a poder contestar eso? Porque nosotros con Paula queremos saber si transitar por taller de desarrollo cognitivo 1 y 2 generó un cambio en ustedes. Y por eso vamos a comparar las 3 mediciones que hemos hecho. Al comienzo del primer semestre, al finalizar el primer semestre y ahora al finalizar el año. Así que antes de Navidad, ustedes van a saber si es que el ACRA y el BAMAE reflejan en ustedes una diferencia o si siguen siendo los mismos y las mismas de siempre. Nosotros esperamos que no, pero uno nunca sabe. Ahora, Matías pregunta si es que el ensayo puede ser sobre algo relacionado con el ramo o la carrera. Si es tema libre o si tiene que ser relacionado con el ramo o con la carrera. Voy a explicar esto un poquito más adelante, pero el tema es asignado y no lo escogen ustedes. ¿Y por qué somos así de injustos? Ya le puedo explicar. Hay una razón para ser injusto. O pongámoslo así. Si hay una razón, no es injusto. Respecto de las fechas. Ahora, la primera unidad es lectura, la segunda unidad es escritura. Por lo tanto, eso inmediatamente nos genera un panorama de los tópicos, temas o contenidos que vamos a ver. Vamos a ver autorregulación primero. Como les decía, es la capacidad del sujeto de regular su propia conducta hacia un fin. Y particularmente el fin que nosotros estamos persiguiendo acá es el estudio y el aprendizaje estratégico. ¿Y cómo esperamos que se genere este desarrollo? A través de una reflexión metacognitiva. ¿Y qué es lo que es la metacognición? Yo asumo que todos y todas ustedes lo tienen clarísimo. Y luego aparecen los otros 2 tópicos, porque estos 2 temas son transversales. Todas las sesiones vamos a estar pensando acerca de autorregulación, metacognición. Para algunos autores es lo mismo, pero como no existe esa certeza, ya, vamos a distinguir lo que es la autorregulación de la metacognición. Luego está la comprensión lectora y la composición escrita o producción escrita, que era lo que yo les decía. Ya. Particularmente en la primera unidad vamos a ver la lectura del contexto del aprendizaje universitario. Particularmente la lectura. ¿Qué se necesita para leer bien en la universidad? En segundo lugar, vamos a ver un modelo de comprensión escrita de autores, un autor gringo y un autor holandés que vienen hace décadas trabajando
¿Cuáles son los elementos que determinan una buena comprensión lectora y cómo se deben trabajar? Y en tercer lugar, metacognición de la comprensión lectora. Es decir, entendemos que alguien que es eficiente en leer y comprender lo que lee en la universidad va a estar constantemente pensando en cómo lee. Va a automatizar esa forma de hacerse preguntas acerca de cómo es su lectura y va a automatizar estrategias para comprender mejor. Un muy buen ejemplo de una estrategia para comprender la lectura es hacer un pequeño resumen de cada párrafo, un resumen de una línea de cada párrafo. Leí este párrafo, ya, este párrafo habla acerca de los elementos críticos del problema. Este segundo párrafo habla acerca de los esfuerzos desde distintas corrientes teóricas para resolver el problema. Y así, y así. Entonces, al finalizar el texto, el sujeto tiene una especie de índice escrito que si se lo memoriza, inmediatamente le permite recuperar la información del texto. Después de un tiempo, un lector más avesado no va a hacer ese resumen para cada párrafo, sino solamente para aquellos párrafos que son más importantes. Y así. A eso es a lo que apuntamos. En segundo lugar, la segunda unidad, que como ustedes saben, ya les dije, es de escritura, va a tener también tópicos, que son la escritura en el contexto del aprendizaje universitario, un modelo de composición escrita, que es de dos autores canadienses, Scarramal y Bereiter, y metacognición del proceso de escritura, ¿cierto? Preguntarse cómo escribo, qué es lo que estoy escribiendo, estoy cansado, no estoy cansado, estoy entendiendo yo mismo lo que escribo, no lo estoy entendiendo, estoy satisfecho con lo que estoy escribiendo, no estoy satisfecho. Por ejemplo, ¿han estado ustedes alguna vez en una prueba de desarrollo en donde ustedes entran en trance y ustedes escriben y hacen un testamento enorme y entregan la prueba? Pues después salen de la sala y otro compañero, otra compañera les pregunta, ¿cómo te fue? No sé, bien, yo creo, no sé. ¿Y qué pusiste en la pregunta número 2? No sé, no me acuerdo, yo solo escribí. Eso, por ejemplo, es todo lo opuesto a la metacognición del proceso de escritura. Canalicé al fantasma escritor y me puse a escribir y escribir y escribir y escribir y escribir. Y no sé lo que pasó, eso es haber estado ausente. La metacognición del proceso de escritura es estar constantemente, pero de manera no interruptiva, qué es lo que está haciendo uno al momento de escribir. De eso se trata. Bien. Lo otro que es importante y relevante dentro de la asignatura es la mítica y nunca bien ponderada ruta de aprendizaje. ¿Qué es lo que es la ruta de aprendizaje? ¿Cómo se va a comportar la asignatura durante la semana? O mejor dicho, ¿qué es lo que hay que hacer durante la semana para no perderse? Y como ustedes saben, la ruta de aprendizaje es cíclica y se va repitiendo semana a semana. Por eso es que la representamos como un círculo. Todos los días viernes va a haber materiales disponibles. Clase sincrónica y o guía o actividad formativa que corresponda. Por eso los días viernes son materiales disponibles para la clase asincrónica y como sale acá, la guía o la actividad formativa. A la semana siguiente, ¿ya? El viernes siguiente, para el caso de ustedes, hay videoconferencia, por lo que es lo mismo sesión sincrónica como ahora. De hecho, nosotros vamos a dejar hoy día material disponible para ustedes, que es la actividad formativa que se entrega el 31 de agosto. Y luego, esta actividad se entrega el martes después de la videoconferencia. ¿Qué significa eso? Que hoy día es 16, 17, 18, 20. Hoy día es 20. Hoy día es 20 de agosto. Hoy día 20 tenemos, vamos a dejar disponible la clase asincrónica correspondiente. También la actividad formativa. La próxima semana, el próximo viernes, vamos a tener videoconferencia. El próximo viernes es 27, ¿cierto? Y esta actividad formativa se entrega después de esa videoconferencia, después del 27, el primer martes después de la videoconferencia. ¿Y cuál es el primer martes después de esa videoconferencia? Martes 31 de agosto. Y así todas las semanas, ¿ya? Y es súper importante que tengan claro que la actividad formativa o la guía
o nosotros les vamos a dar a ustedes, desde el momento de entregar la actividad de que nosotros dejemos disponible la guía, les vamos a dar a ustedes, si no me equivoco en los cálculos, 11 días para desarrollarla y entregarla. Y ustedes la pueden entregar antes, no tienen por qué entregarla el día en que vence el plazo. Esta primera actividad formativa no tienen por qué entregarla el 31, es hasta el 31. Como ustedes saben, esto se entrega subiéndola al espacio ad hoc que nosotros generemos en el aula virtual. Y, de nuevo, la ruta de aprendizaje plantea que cada día viernes nosotros vamos a dejar disponibles para ustedes los materiales que son clase asincrónica, que explica lo que se va a trabajar, y la actividad formativa, o guía. La actividad formativa no tiene nota, la guía sí tiene nota. A la semana siguiente, el viernes siguiente, a las 10:15, vamos a tener una videoconferencia en donde ustedes van a, habiendo ya revisado la clase asincrónica y la guía, van a tener dudas y me las pueden plantear. Y una vez que resolvamos esas dudas, el martes siguiente se entrega la guía, subiéndola al aula virtual. Así que, repitiendo las fechas, hoy día es 20, así que hoy día les vamos a dejar disponible clase y actividad formativa. La próxima semana, que es 27, tenemos nuestra sesión sincrónica, y al martes siguiente, el martes que viene después de esta videoconferencia, que es el 31, se entrega esta actividad formativa. ¿Ya? Eso es en términos generales. Así que, por lo tanto, hoy día, justamente después de un rato, en la tarde, con Paula, nosotros vamos a subir la clase asincrónica. Porque, de hecho, típicamente, después de esta sesión que tengo con ustedes, yo me junto con Paula y nos preguntamos, ¿cómo estuvo tu clase? ¿Cómo estuvo tu clase? Bien, esto no me funcionó, esto sí. Ya. Entonces, ahora veamos, revisemos la clase asincrónica. ¿La tenemos lista? Sí. ¿Hay algo que cambiar? No. Ya, subamos. La guía, ¿está lista? Sí, revisemos. ¿Falta algo? Ah, sí, acá hay un error de ortografía. Ya, cambiémosla. Ya, subámosla. Así que así es como funciona. Así que hoy dejaremos disponible la clase asincrónica del primer tópico que vamos a ver dentro de la asignatura. Y esa es la ruta de aprendizaje. Y tenganla clara. Hoy existe mucha investigación en torno al impacto de las clases online, por razones obvias. Y algo que distintas investigaciones han revelado es que no tener clara la ruta de aprendizaje hace que aumente la carga mental en las clases online. ¿Qué significa eso? Si él o la estudiante no cacha muy bien cómo se comporta la asignatura, seguir esa asignatura se le hace más costoso emocional y mentalmente. En cambio, tener clara la ruta de aprendizaje hace que uno sepa, ya, entonces hoy día en la clase, entonces después la guía, tengo que hacer esto, tengo tantos días para hacerlo, permite más claridad mental. Así que tengan clara la ruta de aprendizaje, que desde mi punto de vista no es compleja. Ahora, lo que vamos a abordar a continuación es algo súper relevante, que es, bueno, ¿cómo se va a hacer esto del ensayo? Porque ya me preguntaron cómo va a ser el tema. Y es relativamente, no voy a ser complejo, pero tiene sus bemoles, ¿ya? Porque este ensayo es una evaluación integrada. ¿A qué me refiero con que es una evaluación integrada? Primero, antes de hablar de la evaluación integrada, me gustaría preguntarles si ustedes tienen claro lo que es un ensayo. Y no me estoy refiriendo al clásico de la hípica chilena. ¿Qué es un ensayo? ¿Saben? Ya. Sebastián dice un tipo de investigación acotada. Acotada sí, pero no es necesariamente una investigación. Ya, y sabe, es un tipo de texto, eso sí. Ya, Sara es la que da en el clavo. Es un escrito con una estructura específica que presenta una tesis. ¿Ya? ¿Y qué es lo que es una tesis? Una tesis es una afirmación fundamentada. Entonces, un ensayo sigue el siguiente modelo, ¿ya? Como les decía, afirmación fundamentada bajo el modelo tesis, antítesis, síntesis. La tesis es la afirmación fundamentada, es lo que yo quiero decir. Por ejemplo, ¿ya? No significa que esto yo lo crea, pero
yo perfectamente podría decir que la introspección no es una forma válida de obtener datos útiles para la psicología. Porque es subjetiva. Porque todos la hacen de distinta manera. Porque deja fuera un montón de elementos a los cuales el sujeto no tiene acceso. Bla, 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 bla. Entonces, toda esa es mi tesis. Y no lo digo yo, porque en el fondo ya yo reflexioné sobre la introspección en mi dormitorio antes de quedarme dormido. Eso no tiene mucho sentido. Pero el autor fulano de tal investigó, hizo experimentos acerca de qué tan válidos eran los datos de la introspección y llegó a la conclusión de que realmente no servían de mucho, quedaban muchas cosas fuera, muchas veces los sujetos estaban convencidos de cosas que no habían sucedido. Así que, por lo tanto, no lo digo solamente yo, lo dice este autor, este otro autor, este autor, y esta es la evidencia. ¿Y a qué me referimos con la evidencia? Bueno, la evidencia no la recolecté yo no fui a hacer los experimentos, pero confío en las publicaciones que yo consulté. Esa vendría a ser la tesis. Y la antítesis es todo lo contrario. Son todos aquellos argumentos que podrían refutar mi tesis. Es decir, la idea de pensar en la antítesis es anticiparme a mis detractores, o lo que es lo mismo, a las personas que piensan contrariamente a mí. Entonces, no solamente yo voy a hablar de lo que creo, sino que además tengo que hablar de anticiparme a las críticas que se le pueden hacer a mi tesis. Y hecho eso, podemos llegar a la síntesis. Entonces, después de todo lo que yo dije, considero que es válido porque, si bien se me puede criticar bla, 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 yo respondo a esa crítica diciendo bla, bla, bla. Y así, y así, y así. Eso es básicamente un ensayo. Y por lo tanto es un texto argumentativo. Así que sí, un ensayo es un tipo de texto. ¿Qué tipo de texto? Argumentativo. No solo descriptivo. Ustedes tienen que argumentar, tienen que razonar, tienen que explicar y tienen que anticiparse a sus posibles detractores. Esto es básicamente un ensayo. Ahora bien, nosotros hacíamos durante muchos años, estuvimos haciendo esto con la de pedirle a los y las estudiantes de Taller de Desarrollo Cognitivo 2 que practicaran la escritura escribiendo. Y después de un tiempo nos dimos cuenta de que en Fundamentos Epistemológicos para la Psicología 1 también les pedían un ensayo. Entonces, los y las estudiantes hacían 2 ensayos en paralelo y muchas veces eran los mismos grupos. El de una asignatura era el mismo grupo de la otra asignatura. Entonces, en algún momento nos miramos los 3 profesores de las asignaturas y dijimos, ¿por qué no hacemos esto de manera integrada? De tal manera que los y las estudiantes tengan que escribir un solo ensayo y así, entre comillas, matamos 2 pájaros de un tiro. Y de esa manera no hacemos trabajar de manera excesiva a los y las estudiantes. Nos pareció una muy buena idea, así que definimos este ensayo en conjunto con Fundamentos Epistemológicos para la Psicología 1, que es una asignatura de la cual tuvieron ya clases esta semana. No, todavía no. Todavía no, ya, perfecto. Ya tendrán esa clase. Ahora, ¿de qué se trata esta asignatura? O mejor, partiendo por qué es la epistemología. La epistemología es una rama de la filosofía que estudia la construcción del conocimiento compartido. Es decir, hay 2 tipos de conocimiento. El conocimiento que uno tiene del mundo, ¿ya? Y eso se llama nosología. Cómo el individuo va construyendo conocimiento acerca del mundo. Y por ejemplo, eso yo lo observo en mi hijo. Que mi hijo, con el tiempo, me doy cuenta de que está desarrollando categorías mentales. Por ejemplo, la otra vez, cuando fue el miércoles, nosotros ya lo habíamos acostado, es una lucha hacerlo dormir porque nunca se quieren dormir los niños, les encanta estar despiertos y experimentar el mundo. Y no importa que estén muertos de sueño, siempre luchan. Entonces, acostarlo implica repetir la acción por lo menos 3 veces porque siempre se está bajando de la cama, encuentra excusas para salir. Y de repente comenzó, mientras llovía afuera copiosamente, agua. Ya, ¿qué es lo que quieres? ¿Quieres agua? Entonces, ¿por qué pides agua? Agua. Y me alzaba los brazos. Agua. Ya, a ver. Y lo tomé en brazos. Y después siguió diciendo agua, pero apuntaba a la ventana. ¿Qué era lo que quería? Quería ver la lluvia.
Y por eso me decía agua. Entonces yo inmediatamente me di cuenta de una conexión que él hizo que yo no sabía que había hecho. Que es que él entendía que la lluvia estaba compuesta por agua, lo cual para nosotros adultos es obvio y evidente, pero para él era tremendo descubrimiento. Eso, por ejemplo, es un ejemplo de nosología, es decir, yo me di cuenta de algo nosológico. Mi hijo está construyendo, o fue capaz de entender que la lluvia está compuesta por agua, lo cual yo lo encontré espectacular. Eso es nosológico, porque es individual. La epistemología, en cambio, es el estudio de cómo nosotros como grupo humano sabemos lo que sabemos. Y eso es fundamental, ¿ya?, cuando hablamos de la ciencia. ¿La introspección permite generar conocimiento científico válido? Esa es una pregunta epistemológica. ¿Y por qué la epistemología es importante en psicología? Porque la psicología es una ciencia preparadigmática. No sé si les dije esto antes, ¿ya?, pero ¿qué significa eso? Paradigma es una idea central que guía la investigación. Si yo estoy convencido, por ejemplo, de que la introspección genera datos válidos, ahí tenemos un paradigma. Vamos a utilizar la introspección para investigar al ser humano. Y el problema con la psicología es que es preparadigmática porque, a diferencia de lo que ocurre en física, por ejemplo, todavía no existe un acuerdo respecto de cuál es el objeto de estudio de la psicología, ni cuál es el método para acceder a ese objeto de estudio. La psicología estudia la conducta, estudia la mente, estudia al ser humano en contexto social. Hay muchas versiones distintas de la psicología, muchas corrientes teóricas distintas que van a decir cosas distintas. Para la psicología cognitiva sí se estudia la mente, para la psicología conductista no se estudia la mente. Entonces, esos desacuerdos se tienen que resolver, no se van a resolver fácilmente de ninguna manera, pero discutir esos desacuerdos es la epistemología. Y por eso es fundamental que en psicología se converse acerca de, bueno, cuáles son nuestros fundamentos para entender de qué es lo que estamos haciendo. En física no es necesario, porque en física hay observaciones directas y por lo tanto hay acuerdo respecto de qué es lo que se estudia. Se estudian el comportamiento de los objetos en el mundo. Y se acabó, no es otra cosa. Existen dos grandes físicas, la física newtoniana, o mejor dicho, la física atómica, de los átomos para arriba, y la física subatómica, que es la física cuántica, que tienen reglas distintas y todavía no han podido ser integradas. Pero hay acuerdo, por lo menos, ¿ya? Ahí es donde se busca la teoría de campo unificado, es decir, o como se dice por ahí, la teoría del todo. ¿Existe alguna teoría que explique todo? Todavía no. Tenemos estos dos niveles que no se pueden juntar. En psicología tenemos como, no sé, como 40 campos distintos, 700 niveles, hay de todo, de todo. Así que por eso es que es importante esta asignatura, que es tremendamente desafiante intelectualmente, porque se discute y se habla acerca de lo más abstracto del mundo, ¿cierto? ¿Qué es una explicación? ¿Qué es una ley que nos permite, o a qué nos referimos con, claro, con una explicación universal? Una explicación universal tiene que abordar todos los casos, puede tener contradicciones, etcétera, etcétera, etcétera. Así que ahí van a tener muchas semanas para lidiar con esto. Ahora, este ensayo se escribe en paralelo en las dos asignaturas. En Taller de Desarrollo Cognitivo 2, nosotros vamos a revisar proceso, es decir, cuál es el proceso por el cual ustedes están escribiendo. No es que nosotros nos vayamos a meter en sus cabezas, ¿ya? Pero sí nosotros vamos a hacer una serie de recomendaciones respecto al proceso y la idea es que ustedes las sigan. Y nosotros vamos a evaluar qué tanto se ajustaron a esas recomendaciones y estilo en la escritura. Es decir, todo lo que tiene que ver más bien con formato. No me refiero a formato físico, sino que el ensayo esté bien redactado, que no tenga contradicciones, que no tenga falta de ortografía, que no tenga saltos lógicos, todo eso. Pero Paula y yo no somos expertos en epistemología. Y además que el tema se asigna en fundamentos epistemológicos. Y se asigna en base a, si no me equivoco, ahí ustedes lo van a poder conversar con Pablo, a través de un sorteo de artículos. Hay 12 artículos y hay 12 grupos y se sortean. Y a ustedes les va a tocar un artículo al azar. Dado que nosotros no conocemos los artículos, no los hemos leído,
de mala forma podríamos nosotros hacerles recomendaciones u observaciones acerca de si están respondiendo o no a lo que plantea el autor del paper que a ustedes les tocó. Por lo tanto, nosotros nos vamos a remitir a evaluar estilo a través de una rúbrica que les vamos a presentar oportunamente. Y en fundamentos epistemológicos se va a evaluar también estilo, pero por sobre todo contenido, el ajuste a los objetivos de la escritura. Y eso inmediatamente implica una posibilidad de discrepancia. Puede ser que en taller de desarrollo cognitivo el ensayo sea muy bien evaluado y obtenga una nota paupérrima en fundamentos epistemológicos 1. Y ustedes pueden ir y alegarme, Alejandro, me engañaste. Tú me hiciste creer que nuestro ensayo era perfecto e hicimos el ridículo en fundamentos epistemológicos. Mi mamá está llorando desconsolada porque cree que su hijo es tarado, por tu culpa. Y lo que yo les voy a responder en ese caso es, lo que nosotros evaluamos fue una coherencia interna del texto. Pero yo no sé si las afirmaciones que tú estás planteando son verdaderas o son falsas, si son erróneas o no. Tengo una noción, sin duda, pero yo sería muy patudo llegar y decir, no, esto está pésimo, y después Pablo lo encuentra bueno. Así que, por lo tanto, existe la posibilidad de discrepancia entre las dos notas. Y este ensayo se escribe en grupos de 3 a 5 personas. Así que ya pueden ustedes comenzar aunque yo creo que esta información ya se la dieron desde las otras secciones, y quizás ya tienen los grupos armados, ¿ya? Pero este es el momento para comenzar a armar los grupos. Bueno, no necesariamente este momento, pero estos días son buenos momentos para definir el grupo de trabajo. Ahora, nosotros en Taller de Desarrollo Cognitivo nos interesa mucho que todos y todas trabajen de manera egalitaria, es decir, igualitaria. No todos tienen que trabajar exactamente los mismos minutos en el ensayo, pero tiene que haber una repartición de trabajo que sea más o menos equitativa. Y a nosotros siempre nos pasa, a todos los profesores universitarios y a todas las profesoras universitarias, nos pasa que en los trabajos en grupo llega algún momento en el que se golpea la puerta de la oficina y aparecen integrantes de un grupo. No todos los integrantes, algunos integrantes. Y me vienen a decir a mí, Alejandro, vamos a separar el grupo. Éramos 4, pero vamos a ser nosotros 2 quienes entreguen el ensayo. Porque los otros 2 no trabajan nada, son unos flojos. Y de hecho, una vez a mí me pasó que una situación similar, en un grupo de 4, llegaron 3 a decirme que el cuarto era un flojo rematado y que no trabajaba nada y que lo iban a sacar del grupo. Al día siguiente llega el flojo rematado, que yo lo conocía, no era un alumno que me diera una mala impresión, a decirme que el resto del grupo era obtuso y no aceptaban sus aportes al trabajo. Y que por lo tanto quería trabajar solo. El problema no era tan terrible porque querían separar el grupo, pero claramente estábamos ante 2 versiones completamente distintas. En una versión el sujeto era un flojo, en la otra versión el grupo era obtuso y rígido. Y yo, como profesor, no les podía dar el pase, no les podía permitir separar el grupo. Por 2 razones. La primera es que yo, si les daba el pase a ellos, tenía que darle el pase a cualquier grupo que quisiera romperse, y yo sí podía corregir 10 trabajos, pero no podía corregir 20. Y en segundo lugar, una gran lección del trabajo en grupo en la universidad es que siempre les va a tocar, o muy frecuentemente les va a tocar trabajar con gente desagradable, tal como en el mundo profesional. Uno no escoge necesariamente sus equipos de trabajo, o cuando los equipos de trabajo están progresando, siempre va a haber desavenencias y hay que saber resolverlas. Así que, por lo tanto, no se pueden romper los grupos. Lo que sí es cierto es que nosotros reconocemos que no todos trabajan lo mismo. Por lo tanto, este ensayo, ustedes en Taller de Desarrollo Cognitivo lo van a tener que escribir en una plataforma particular que es Google Docs. Todos y todas yo creo que lo conocen. Que es básicamente este Word de Google que permite monitorear contribuciones individuales. A través de, si ustedes trabajan en un documento compartido, cada uno escribe en su casa y luego me dan el link y yo puedo acceder y ver en las versiones anteriores quién puso qué. Este párrafo lo puso fulana, este párrafo lo puso mengano, sutano corrigió esto y agregó esto otro, y así yo voy viendo si es que trabajaron de manera egalitaria o no. Y quienes hayan trabajado poco, quienes hayan hecho pocas contribuciones, van a tener una nota 1. Es decir, este sistema permite castigar al polizonte. Polizonte, que es un sujeto que yo odio.
¿Y qué es un polizonte? La persona que quiere viajar gratis y favorecerse del esfuerzo ajeno. El típico sujeto que llega justo el día antes de la entrega, oigan, ¿pueden poner mi nombre en el trabajo? Y lamentablemente algunas personas con corazón de abuelita dicen, ya está bien. No, porque además estos sujetos inventan una serie de explicaciones para justificar por qué hasta el momento no han trabajado nada. Así que la pareja no actúa. Ya todos y todas lo saben. Quien no aporte va a tener uno. Isabel, parece, había levantado la mano. Tenéis la palabra. Profe, es que tengo una duda porque, por ejemplo, hay veces que en el grupo alguien escribe y los otros dictan y van como las palabras quedan como en el aire, o sea, en el sentido de que uno va escribiendo siempre y los otros van como hablando, puedes poner esto, sí, pone esto, y empiezan a como desarrollar la idea, pero no en escrito, sino como hablándolo. Sí, lo entiendo Entonces no hay perfectamente. una forma de, pucha, no sé si me va a pasar, espero que no, pero por ejemplo que yo no he escrito tanto en el ensayo y sale ahí en el documento que yo no he escrito tanto, entonces usted está como, no escribió nada, pero no hay una forma que pueda preguntar al grupo, ¿aportó o no aportó? Así como... Sí. Sí, pero no lo vamos a hacer. Es decir, podría hacer esa pregunta, pero no lo vamos a hacer. ¿Por qué? Ya. Porque no olviden que la idea de hacer este ensayo es trabajar y evaluar escritura. Yo Ya. muchas veces tuve el rol de ser esa persona que dictaba, ¿cierto? Porque de hecho hay algunas personas que de repente llegan a la sesión de trabajo. En general, hoy en día, uno, generacionalmente hablando, cada vez se trabaja menos en conjunto presencialmente, y dos, con la pandemia, eso ya está como casi proscrito. Muchas veces pasaba que alguien llegaba a la sesión de trabajo en grupo y decía, este chato, no quiero ni pensar. Díctenme y yo escribo. Entonces esa persona canalizaba las palabras de los demás y a veces algunas personas tienen el don de poner en palabras formales lo que la otra persona tiene en un discurso más informal y vago, ¿cierto? Esa idea me gustó, lo voy a poner de tal manera. ¿Representa lo que tú dijiste? Sí, lo representa y se complementan muy bien. Y esa no es una mala dinámica, para nada. Yo muchas veces fui el que dictaba o el que discutía en voz alta. A veces era yo el que estaba en el teclado. Yo estuve en todos los roles en esos trabajos. Pero como les decía, uno, lo que hay que trabajar es escritura y por lo tanto todos tienen que estar frente al teclado en algún momento. Y al mismo tiempo estos roles pueden ir rotando, ¿cierto? En la discusión en grupo quizás hoy día yo estoy más en el rol del dictador, no es esa la palabra que estoy buscando, pero de quien verbaliza. Y otro día yo puedo estar frente al teclado. Pero tienen que ir rotando, ¿ya? En el fondo, si tú, Isabel, por ejemplo, hay un día en que no contribuiste en nada, no es un problema. Lo importante es que hayas contribuido de manera más o menos equitativa a lo largo de todas las sesiones de trabajo. Y como les decía, si yo le pregunto al grupo, ¿contribuyó fulano? Y fulano realmente no contribuyó en nada, y todos los demás son corazón de abuelita, ya está bien, digamos que, porque a mí me ha pasado, o sea, yo en algún momento me acuerdo que yo he conversado con algunos estudiantes ya egresados, ya gente trabajando y titular. De repente me han dicho, no, fulano de tal. Yo todavía me acuerdo que yo trabajé, hice 3, 4 trabajos con fulano y al final yo ya no quería más. Por eso yo no hice la tesis con él, porque era un flojo. Entonces, si le hubiese preguntado en primer año a esa persona, oye, ¿y fulano trabaja en el grupo? Habría dicho, sí. Así que para evitar eso, nos vamos a ir a la evidencia dura, que es cuánto quien ha contribuido, así que todos y todas tienen que estar frente al teclado en algún momento. Y por eso es fundamental que ustedes trabajen en este documento compartido desde su particular cuenta de la V. ¿Ya? Es decir, antes de ponerse a trabajar, ingresen desde su cuenta V. Pueden trabajar también desde su cuenta personal, pero para algo tienen una cuenta de la universidad, ¿cierto? Así que esto es esencial. En general, con la pandemia es poco probable que alguien utilice la cuenta de otra persona, porque muchas veces ocurría, que era un problema para todos nosotros, como para Pablo y para mí, que en los trabajos, en las sesiones de trabajo presencial, se juntaba el grupo en una casa, yo estaba escribiendo desde mi cuenta, y realmente yo llegué y decía, ya, estoy chato, no quiero seguir trabajando, y me levantaba. Y otra persona se pone frente al teclado, y está trabajando desde mi cuenta. Entonces, todo lo que haga esa persona en esa sesión va a quedar a nombre de Alejandro Fernández. Para evitar eso, siempre trabajen desde su propia y particular cuenta de la V. ¿Ok? Bueno, las fechas del ensayo ustedes ya las tienen
caras, ¿cierto? Se inicia el 24 de septiembre. El día 16 de noviembre se entrega una coevaluación formativa. ¿Qué significa eso? Ustedes como grupo van a tener que evaluar lo que han hecho otros grupos, el ensayo de otros grupos hasta ese momento. Y les van a tener que poner una nota con una retroalimentación. Ya, el ensayo es pésimo, tiene un 3 porque esto no conecta con esto otro, no se entiende. Acá hay un ítem en donde, por ejemplo, hay que evaluar las faltas de ortografía y esto dañó mis ojos, tiene tantas faltas de ortografía que no se podía, así que ustedes tienen un 3. Ese 3 no se va a traducir en una nota de la asignatura. No, es un 3 referencial. ¿Ya? Así que en ese sentido ustedes pueden ser tan descarnados como quieran. Y es bueno que lo sean. También hay un ejercicio acá que es súper importante, que es aprender a recibir críticas. Y que duele, duele. Así como nosotros como grupo estamos súper orgullosos con nuestro trabajo. Viene otro grupo, lo evalúa y nos basurea. Pero hay que preguntarse si la evaluación fue sincera o no. O sea, hay una pauta y ustedes pueden discrepar de la pauta y pueden decir, no, estos otros nos tienen mal y por lo tanto nos evaluaron mal a propósito. O también pueden llegar y decir, chuta, sí, o sea, tenemos que ser sinceros, realmente yo estaba súper orgulloso con mi redacción, pero ahora lo leo de nuevo y no se entiende nada. Así que durante las 2 semanas previas ustedes van a estar evaluando el trabajo de otro grupo que les toque. Vamos a hacer un sorteo de los distintos ensayos y a ustedes les va a tocar evaluar lo que hizo otro grupo. Y también Paula y yo como profesores también vamos a hacer una evaluación formativa y ahí ustedes tienen una herramienta que es interesante porque ustedes perfectamente pueden decir, ya, el grupo A nos evaluó pésimo. No, yo no le creo al grupo A. Pero quizás Alejandro también me evaluó pésimo. Ya, hay una coincidencia ahí, hay una sintonía. No creo que se hayan puesto de acuerdo el grupo A con Alejandro para perjudicar mi ego. No creo, nuestro ego. También existe la posibilidad de que Alejandro los evalúe muy bien y el otro grupo los evalúe pésimo. Chuta, ¿a quién le creo? ¿A Alejandro o al otro grupo? La respuesta o la tentación obvia es creerle al profesor. Pero no le crean al profesor, créanle a la pauta. ¿Ya? Va a haber una pauta para evaluar y ahí ustedes pueden ir viendo, ya, en ortografía, Alejandro me puso excelente, pero estamos llenos de faltas de ortografía. No, Alejandro ni leyó mi ensayo. ¿Ya? Para eso tenemos la pauta. Y la coevaluación formativa les va a permitir integrar retroalimentación esencial para hacer cambios de última hora antes de la entrega. Ahora, el 16 de noviembre es el último plazo para entregar la coevaluación formativa, digámosle la coevaluación. Pueden entregarla antes, y mientras antes la entreguen, más favorecen a sus compañeros porque ellos van a tener, o ellas van a tener más tiempo para integrar los cambios que haya que hacer. Y respecto a los temas, como ya les dice, se asignan en la cátedra de Fundamentos Epistemológicos para la Psicología 1. Y eso respecto del ensayo. No sé si hay alguna pregunta o alguna duda hasta acá. ¿No? Bueno. Muy bien. Entonces, lo que vamos a hacer ahora es hacer un pequeño... no, acá hay una pregunta en el chat. No, todo claro, bien. Entonces, como les decía, lo que vamos a hacer ahora es que les quiero hacer un par de preguntas. ¿Ya? Quiero saber qué recuerdan de Taller de Desarrollo Cognitivo 1. Y para eso, les voy a... vamos a hacer un pequeño Nearpod. ¿Qué cosa? Un Nearpod. ¿Qué es un Nearpod? Quizá ya lo saben. Si no lo saben, les voy a pedir que ingresen a la siguiente URL. Nearpod.com. Nearpod significa algo así como... pod es como vaina, pero se refiere así como a una cápsula. Eso, pod es cápsula. Cápsula cercana. ¿Ya? ¿Y por qué cápsula cercana? Porque es un sistema para ir teniendo presentaciones en vivo a un ritmo definido por el profesor y para hacer algunas preguntas. Así que les voy a pedir que entren a nearpod.com. En Nearpod les voy a pedir que ingresen el siguiente código. 278Z.
hasta el momento hay 2 personas conectadas. Y en este momento en Zoom tenemos a 21 participantes. 22 contándome a mí. Pero hay solamente 2 personas conectadas. Así que cuéntenme si es que tienen algún problema para ingresar. 9 participantes. A todo esto se me olvidó decirles. ¿Dónde se integra el código? Cuando ustedes entran a Nearpod, hay un sector que dice Enter Code o algo así, porque está en inglés. Déjenme buscar. Ya, a ver. ¿Dónde se integra esto? Ya, acá, en ese recuadro rojo, donde dice Students, Join a Lesson, y ahí sale Enter Code. Ahí tienen que poner el código. ¿Y cuántas personas hay ahora adentro? 18. Ya, 18 me parece un buen número. Hay personas que por problemas de conexión no pueden ingresar. Hay personas que dejaron el computador encendido y se fueron, y ni siquiera saben lo que está sucediendo. Me cargan esas personas. Así que nos vamos a quedar con este número. Y vamos a hacer algunas preguntas de diagnóstico. ¿Ya? ¿Qué significa metacognición? Ahí están respondiendo. Hay 4 opciones. A, conciencia y control de las propias habilidades cognitivas. B, lo que sé de mi cognición. C, saber cuánto sé de algo. D, más allá del conocimiento, aunque debería decir más. Yo dije que iba a cambiar esto, pero se me fue. Y han contestado casi todos. Falta que conteste Catalina, que conteste Carla. Bien, contestaron todos. Y la respuesta es que metacognición es conciencia y control de las propias habilidades cognitivas. Nadie respondió ni C ni D, lo cual es buenísimo. Hay algunas personas que respondieron B, lo que sé de mi cognición. Y no está completamente errado, pero recuerden, metacognición no es solo saber. Metacognición también es poder hacer. Por eso, conciencia, ¿cierto? Es decir, ser consciente de lo que pasa dentro de mi mundo cognitivo, y también tener control, no completo por supuesto, pero cierto grado de control respecto a mi propia mente. Y el mejor ejemplo está en cuando estoy distraído. ¿Puedo yo darme una autoinstrucción para concentrarme? Sí que puedo. Sí que puedo. Eso es control de las propias habilidades cognitivas. No hay un control completo, pero algo de control hay. Es como ustedes tienen control de su cuerpo, claro, ustedes lo controlan, pero eso no significa que puedan hacer todo, ¿ya? Es decir, hay lugares de la espalda que uno no se puede rascar. Y al mismo tiempo, ustedes no pueden eliminar un dolor de guata con poder mental, con pura voluntad. Algo similar. Siguiente pregunta. ¿Tener una estrategia de aprendizaje para estudiar en la universidad es útil? ¿Verdadero o falso? Falta que respondan Cristian y Tomás. Vamos que se puede. Vamos que se puede. Vamos que se puede. Falta Cristian.
Ya, ahí respondieron todos. Y la verdad es que a mí esta pregunta no me gusta mucho porque es demasiado obvia y evidente. ¿Es útil? Claro que es útil. ¿Ya? De hecho, esta yo la había cambiado, pero me acabo de dar cuenta de que entré a una versión más antigua de este cuestionario. Y la pregunta que yo les quería hacer es, una estrategia de aprendizaje bien diseñada permite aprender en todas las asignaturas. ¿Verdadero o falso? Eso no lo pueden responder a través del NIRP. Respondan, por favor, a través del Zoom. ¿Cómo era la pregunta? Una estrategia de aprendizaje bien diseñada permite aprender en todas las asignaturas. Ya. Cristian dice, creo que depende de cada asignatura. Cristian dice falso. Chloe también dice falso. Ya, muy bien. Falso, tienes que adaptar dependiendo de la asignatura. Yo creo que igual depende. Falso, 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 falso. Depende de la persona de la asignatura. Falso, falso, falso. Qué bien que hayan respondido falso. Porque creo que ese es un mejor cazabobo. ¿Y a qué me refiero con cazabobo? Que cuando uno lo piensa en términos generales, una estrategia bien diseñada, una estrategia universal que sirve para todo. Ninguna estrategia sirve para todo. En nada, en nada, en nada. Y todas las asignaturas tienen sus particularidades. Y una asignatura que tiene una alta cuota de aprendizaje anémico va a requerir ciertas estrategias. En cambio, una asignatura más reflexiva que tiene poco contenido anémico va a requerir otra asignatura, o sea, otra estrategia. Así que, en ese sentido, qué bien que hayan dicho falso. Y les digo algo, sus compañeros y compañeras de la otra sección, en esa pregunta se equivocaron, la mayoría. Es decir, dijeron, no, verdadero. La estrategia de aprendizaje es algo muy personal y que depende del contexto y del objetivo. Así que qué bien. Y ahora sí podemos volver al Nearpod y hacer otra pregunta más. Y la siguiente pregunta es, de la evocación, ¿ya? Es decir, la capacidad de recordar información. ¿Es correcto afirmar? A, es una pérdida de tiempo. B, solo sirve cuando debo aprender listados de información. C, es más costoso y frustrante que repetir la asimilación. Pero lo cierto es que cuanto más costoso es el esfuerzo que se realiza para tratar de recordar lo aprendido, más fuerte es el impacto de esta práctica sobre el aprendizaje a largo plazo. D, es menos efectivo que el repaso. Estudiar una y otra vez, pudiendo mirar el material de estudio. Eso es el repaso, ¿cierto? Estar siempre frente al material de estudio. ¿Y a qué me refiero con la evocación? La evocación es uno de los pasos del modelo Nelson y Narens, ¿ya? Que es este que está acá. ¿Acá dónde? Ahí arriba en la esquina. Arriba en la esquina a la derecha. Y la evocación en el fondo es lo mismo que la recuperación. Y respondieron sí todos. Están Catalina y Franco. Y Carla. No, Carla ya no, acaba de responder. Faltan Catalina y Franco. Tic-tuc, 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 tic-tuc. Y bueno, no ha respondido Catalina, pero vamos a asumir que Catalina sufrió un desmayo temporal. Así que podemos pasar a la siguiente. Pero antes de pasar a la siguiente, les digo que la correcta es C. Es más costoso. Miento, perdón. Es B, ¿ya?
Solo sirve cuando se deben aprender listados de información. ¿Ya? ¿Por qué? ¿Por qué es más costoso y frustrante que repetir la asimilación? Porque generalmente la evocación no es tan costosa, ni menos frustrante. Lo que más cuesta es la asimilación. Esa es la parte que más cuesta, aprender, aprender, aprender. Pero una vez que uno ya lo aprende, evocar no es tan difícil. Y la evocación, es decir, traer la información para acá, sirve cuando se tienen que aprender listados de información, por ejemplo, definiciones textuales, taxonomías, listados de elementos. Así que esa es la respuesta correcta. B. Aprendizaje significativo. ¿Ya? ¿Aparece cuándo? ¿Cuándo el aprendizaje se hace significativo? A, cuando es entretenido aprender. B, cuando se logra conectar un nuevo saber con una estructura cognitiva ya previa. C, cuando se conecta con la emoción. D, cuando se aprende en colaboración con otras personas. Esa es la pregunta. Vamos viendo. ¿Quiénes han respondido? Están viendo la pregunta, ¿cierto? La del aprendizaje significativo, sí. Han respondido. Respondieron todos ya, ¿cierto? Sí. La respuesta correcta es B. Cuando se logra conectar con un nuevo, o sea, cuando se logra conectar un nuevo saber con una estructura cognitiva previa. Eso es el aprendizaje significativo. Muy bien, dos buenos distractores son cuando es entretenido aprender, C, cuando se conecta con la emoción. El aprendizaje ojalá sea entretenido, pero no siempre va a ser así, y el que el aprendizaje sea entretenido no lo hace necesariamente significativo. Por ejemplo, yo puedo hacer un juego con muy buenos premios para aprenderse las capitales del mundo. O mejor aún, los ríos del mundo. Yo todavía me acuerdo que en quinto básico tuve que aprenderme los ríos, no todos los ríos del mundo, pero los grandes ríos de África, los grandes ríos de Europa, los de Asia. Nunca nos tuvimos que aprender los ríos de Oceanía, porque parece que en Oceanía no hay ríos importantes. Y hasta el día de hoy yo me sé algunos ríos. ¿No? Me sé los ríos más importantes de China, algunos ríos el Yakutsk, por ejemplo, en esa época de la Unión Soviética. Sí, porque cuando yo era chico, cuando yo estaba en quinto básico, existía la Unión Soviética. El Ob, el Huanghe, el Yangtze. Me aprendí esos ríos y quedaron por ahí. Bueno, como quiera que sea, aprenderse los ríos del mundo en un concurso puede ser súper entretenido para niños de quinto básico. Pero listo, ya, se aprendieron los ríos. Y nunca antes habían reflexionado los ríos y nunca más volvieron a reflexionar acerca de los ríos y alguno de ellos llegó a ser psicólogo, profesor y se acuerda de algunos ríos. ¿Pero eso es significativo? ¿Significa algo para mí? A mí me encanta la geografía, pero ¿significa algo para mí? Distinto sería si es que yo me hubiese aprendido las características hidrográficas de un río y un día yo viajo a Rusia y veo el río Yakutsk, por ejemplo, y digo, wow, realmente es esta cuenca del río, es como yo me la aprendí en el texto cuando estaba en quinto básico. Hacer esa conexión lo haría significativo. El aprendizaje se hace significativo cuando se conecta con una estructura cognitiva previa. Y ahí es donde aparece la emoción, cuando se conecta con la emoción. Ojalá, muchas veces el aprendizaje significativo tiene un valor emocional. Y el aprendizaje es más fácil y más significativo cuando hay emoción, ¿cierto? Es decir, dice el adagio que el cerebro necesita emocionarse para aprender.
Sí, es verdad. Pero ahí la emoción es el vehículo. El aprendizaje significativo es el objetivo. Y eso es lo importante. Pero casi todos y casi todas respondieron la respuesta correcta. El aprendizaje es significativo cuando la información nueva se conecta con información previa. El gran error de la docencia, de la enseñanza, es que el sujeto aprenda algo y no lo conecte con lo suyo. Es decir, por ejemplo, imaginemos que un curso de estudiantes de cuarto medio se aprenden de memoria la Constitución de Chile. De memoria. Y después están viendo las noticias acerca de la Convención Constituyente y no utilizan esa información para entender lo que están viendo. No hubo aprendizaje significativo. Y si el profesor quedó conforme con eso, mal profesor. ¿Ya? Ahora, siguiente pregunta. ¿Ya? Veamos qué saben de los temas a tratar este semestre. Obviamente no tienen por qué saberlo, pero esto va a quedar registrado después. Paula y yo, cuando nos juntemos ahora, vamos justamente a comparar estas respuestas y vamos a ver a nivel de grupo cuánto saben acerca de lectoescritura a nivel teórico. Así que veamos. ¿Ya? Primera pregunta. Otra pregunta. La comprensión lectora es un proceso automático que no requiere ser intencionado. ¿Verdadero o falso? Segunda pregunta, el contexto, por ejemplo. Bueno, en fin, ustedes van a su propio ritmo, así que no les voy a leer las preguntas. Pero lo importante es que respondan las 8 preguntas que vienen a continuación, que son casi todas verdaderas. Profe, la segunda pregunta como que no se entiende. La segunda, la de el contexto. El contexto influye en la comprensión lectora. ¿Esa? Sí, esa. Ya. La pregunta es, ¿el contexto influye en la comprensión lectora? Y hay un ejemplo de contexto. ¿Ya? Por ejemplo, ¿para qué leemos algo? Porque eso, ¿para qué me dieron este texto? ¿Ya? ¿O por qué lo estoy leyendo? ¿Influirá en la comprensión lectora? Esa es la pregunta. Y no limitemos el contexto solo al ¿para qué leemos algo? El contexto también puede ser el ¿dónde leo? ¿Junto a quién leo? ¿A qué cultura pertenezco? ¿A qué grupo socioeconómico pertenezco? ¿En qué nivel educacional estoy? A eso se refiere. O pongámoslo así. Imaginemos que ustedes hubiesen tenido que leer un libro, hubiesen leído un libro de filosofía por motivación personal. Ustedes salieron de cuarto medio y el profe de filosofía les peló el cable con Vigilar y castigar de Foucault. Ya, y ustedes fueron y más encima les regaló el libro. Ya, aquí tengo el libro, estoy de vacaciones y se cortó la luz. Ya voy a leer. Mira, no está tan malo el libro. Oh, qué simpático. Ya. Lo cierro. Al año siguiente entro a psicología y en psicología social me hacen leer Vigilar y castigar. Y lo leo de nuevo porque recuerdo muy poco. ¿Habrá una diferencia entre el primer contexto y el segundo contexto? A eso hace referencia esa pregunta. Y ya todos y todas respondieron, casi la mayoría. Así que voy a ir viendo la respuesta. La primera pregunta, la comprensión lectora es un proceso automático que no requiere ser intencionado. Falso, falso, falso. La comprensión lectora no es un proceso automático. Quizás la lectura se automatiza. La lectura es
queda tan automatizada que no podemos evitar leer, aunque queramos. Ustedes ven un cartel y ya lo leyeron, especialmente si la frase es corta. Ustedes entran a una oficina en donde en el computador ven la pantalla y si hay una palabra suficientemente grande, la van a leer. El título del texto. ¿Ya? Imaginemos que ustedes entran a mi oficina, ¿ya? Y yo estoy escribiendo un texto que tiene como título Matar. Eso no va a pasar desapercibido para ustedes, lo van a leer aunque no quisieran. Ahora, ¿por qué yo estoy escribiendo un texto que se titula Matar? No sé, escribo textos de ese tipo. Ya. Segunda pregunta, el contexto, que era lo que habían preguntado hace un rato, ¿influye en la comprensión lectora? Sí. Y el contexto no es solo el ambiente físico donde uno lee, sino todas las condiciones psicosociales que rodean al texto. ¿Por qué estoy leyendo? ¿Quién me dio el texto? Por ejemplo, no es lo mismo leer un libro para una asignatura que para otra. Por ejemplo, si yo les diera Vigilar y Castigar de Foucault en Taller de Desarrollo Cognitivo, estoy seguro que ustedes lo leerían de una manera distinta a que si lo leyeran en Psicología Social. Número 3. El conocimiento previo del lector. ¿Influye la comprensión lectora? Absolutamente sí. ¿Ya? No es lo mismo leer Vigilar y Castigar, habiendo tenido, por ejemplo, teniendo un conocimiento de la historia de la psiquiatría o de la historia de psicología social, que leerlo de manera ingenua. Número 4. ¿Cuál de las siguientes es una estrategia de comprensión lectora? Solo la primera. Antes de comenzar a leer, no, miento. Solo la tercera. En esa había tres distractores. Antes de comenzar a leer, tener todos los elementos necesarios a la mano. Eso no es una estrategia de comprensión lectora, ni siquiera es una estrategia de estudio, es una acción previa de estudio, que tiene que ver con el mundo físico. Durante la lectura, mantenerse concentrado, eso es una condición sine qua non para la lectura, es decir, una condición necesaria para que se dé la lectura. Pero no es una estrategia, porque la estrategia sería cómo mantenerse concentrado. Pero mantenerse concentrado durante la lectura es una condición higiénica de la lectura. De mantener presente siempre la definición de metacognición, no aporta la lectura, eso es conocimiento teórico. Otra cosa es ser metacognitivo en la lectura, pero la definición por sí misma no es una estrategia. La única que es una estrategia es, a medida que uno o una va leyendo, hacerse preguntas sobre lo ya abordado para confirmar que se va entendiendo. Eso sí. A ver, entonces, ¿tengo clara la definición que dio el autor originalmente acerca de lo que era el control? Sí, dijo que el control era ya, me lo voy a explicar así. Ya, sí, ok. Entonces, luego acá, él dice, entonces el problema anterior se resuelve cuando... ¿Cuál es el problema anterior? No lo tengo claro, a ver. Ah, ya caché cuál es el problema. Aquí se refiere Foucault con el problema anterior. Eso sí es una estrategia de lectura. Luego, ¿qué tenemos? Quinta pregunta. ¿Tener una buena comprensión lectora garantiza ser bueno para escribir? Me faltó una R ahí. ¿Tener buena comprensión lectora garantiza ser bueno para escribir? ¿Verdadero o falso? Falso. Lamentablemente falso. Típicamente, quien tiene buena comprensión lectora, escribe y redacta bien. Típicamente, pero no siempre es así. No siempre es así. Pregunta 6. Para ser un buen escritor o una buena escritora no es necesario fijarse objetivos antes de escribir un texto. Y quienes crean que escribir es un proceso que es necesariamente espontáneo y que hay que fluir y descubrirse en la lectura, van a haber marcado verdadero. Pero no es así. ¿Ya? Si ustedes quieren cumplir un objetivo comunicativo con la escritura, entonces es necesario plantearse objetivos antes de escribir. Los objetivos pueden cambiar con el tiempo, ¿ya? Pero es como, escribir es como, a ver, no es como manejar, escribir es como viajar en auto. ¿Y cuál es la diferencia? Manejar es hacer que el auto se mueva, pero viajar en auto es trasladarse del punto A al punto B. Entonces, si yo voy a escribir un texto, se supone que yo digo, voy a tal lugar. En mitad del camino podemos tomar una decisión, cambiar de decisión y decir, no vayamos al punto B, vayamos al punto C. Pero para comenzar a viajar, uno tiene que tener un destino. Lo mismo con la redacción. Luego venía la pregunta de un buen escritor. ¿Un plan global para su escrito? Verdadero. El plan no tiene que ser detalladísimo. Mi texto va a tener 78 líneas, ni una más ni una menos.
en el texto yo solo voy a abordar este tópico y no este otro. En este texto lo que yo voy a hacer es plantear esto. Muchas veces los objetivos, los contenidos van cambiando mientras uno va escribiendo. Y uno va cambiando mientras escribe. Hay muchos reportes de grandes escritores que dicen haber sido personas distintas después de haber escrito un libro que de repente les tomó años escribir. Así que el plan no tiene que ser detallado, pero sí por lo menos global. Y por último, para ser un buen escritor o una buena escritura, se requiere poder escribir de manera espontánea, sin volver atrás ni corregir falso. No marcar un falso. ¿Ya? Y eso es súper importante porque después lo vamos a estudiar con más detalle, pero se ha apreciado que las personas que escriben bien, no necesariamente grandes literatos, personas que escriben bien, en general hacen muchos borradores, mientras que las personas que escriben mal tienden a hacer una sola versión del texto. Y cuando se les piden que hagan, que consideran ese texto un borrador, y que lo hagan de nuevo, la segunda versión es casi idéntica a la primera. No hacen muchos cambios, no corrigen mucho. Así que una persona que redacta bien es la típica persona que elimina párrafos, introduce otras cosas, cambia oraciones de sección, revisa una y otra vez, y después de hacer la segunda revisión hace una tercera en donde hace cambios mínimos. Típicamente esas son las personas que redactan mejor, típicamente. Así que, bien. Esas son las preguntas a esta respuesta. Y por último, me gustaría que ustedes me indiquen qué esperan de taller de desarrollo cognitivo, es decir, cuáles son sus expectativas. Pero no tengo diseñado un sistema para escribir acá, así que por lo tanto les voy a pedir que las pongan en el chat de Zoom, y como ya son las 11:45, una vez que escriban sus expectativas, os podéis desconectar y nos estaríamos viendo la próxima semana. Perfecto, veo como todas y todas están integrando sus expectativas. Me doy cuenta que hay muchas expectativas que tienen que ver principalmente con las dificultades de las guías. Prometo hacer nuestro esfuerzo con Paula para que las guías sean más inteligibles desde el comienzo. No puedo garantizar que vaya a ser así, pero espero que podamos lograr. Chao, profe. Chao, que estés bien, Scarlett. Estoy igual. Chao, profe, que esté bien. Chao, Chao, que estén cuídate. súper. Chao, profe. Nos Chao, vemos, profe. cuídate. Chao, Matías, que estés bien. Chao a todos, chao Catalina, chao Tomás. Chao, Chloe. Ya.
Daniela, no sé si estás ahí, pero me voy a desconectar en este momento y espero que estén muy bien. Nos vemos.